Si me voy a entender el enfoque. En la iglesia debemos nosotros ayudar. Ejemplo, si vienen los malas salvatruchas, Adi, los que están ahorita allá en El Salvador, esos tatuados, en algunos causa ¿qué? Verlos, ¿qué? ¿Por qué no les puede causar otra cosa ver a alguien tatuado? Así como que, santo Dios, este hombre se desfiguró su rostro, su cuerpo. Claro, claro. ¿Cómo lo recibiría la hermana Abby? Guarda la bolsa. ¿Qué sería, hermana Abby? ¿Estaríamos preparados platicando con la hermana? Aún no estamos preparados para recibir a cualquier tipo de gente. Vean esto. En la cárcel, hermanita, ahí se me fue su nombre, hermana. Mari. En la cárcel, ¿qué reciben? ¿Y hacen algo en especial? ¿O hacen distinciones o reciben de todo? En la cárcel reciben de todo. Homosexuales, brujos, asesinos, narcotraficantes, secuestradores. Bueno, pues la iglesia, una de sus características es esto. En la iglesia, ahí voy a regresar un poquito. La iglesia, esto lo digo más adelante, es la única institución que recibe drogadictos, fornicarios, adúlteros, afeminados. ¿Qué pasaría si llegaran hombres o mujeres con este trastorno que traen en su cabeza de que soy una mujer atrapada en el cuerpo de un hombre? ¿Qué haríamos, hermano Ismael? Y le habla, ¿qué pasó, hermano? ¿Cómo estás? ¿Necesitará ayuda? Sí. ¿O necesitará que lo rechacemos? Necesita ayuda. Miren, pasa, hermano. Miren, hay otra cosa que como iglesia no hacemos. Hay personas que solamente necesitan un abrazo, pero se siente el abrazo. Un abrazo. A la única que abrazo aquí, bueno, aparte de la hermana Guille, que es mi mamá, pues es a la hermana María Elena. ¿O no, hermana María Elena? La única mujer. ¿Qué pasa si me ven a decir abrazando a una mujer? Hermana, ¿cómo está? O sea, ¿me explico? O sea, hay de abrazos, abrazos. En la iglesia se saludaban, dice Pablo, con ósculo santo, con un beso santo. Pero hoy, como está la degeneración y la depravación, ya no se le puede dar un beso a una hermana. Y la cultura. Porque en los países que sí los hombres se dan besos. Sí, hay culturas. Por ejemplo, si vamos a Turquía o en esos países, yo siento que me pondría de colores, que me agarren para allá. Pero esa es su cultura entre ellos, ¿no? No me diga, le da besos. Pero mi cultura me dice qué pasó. ¿Me explico? Un día estaba el hermano de mi mamá. Llegamos, me saluda y está bigotón y me da un beso en la mejilla. O sea, sentí que todo mi cuerpo se me puso así como que, dije, ahora está rarito este hombre. Me planteó un beso, pero lo hizo con una buena intención. Yo cuando abrazo a mis hijos y les doy un beso, ¿cómo te pones, Josué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Me doy a entender porque es nuestra cultura. Ahora, ¿qué características debe de tener? Aquí es donde voy entrando. ¿Qué características debe de tener la iglesia?
ya me queda media hora, ¿eh? ¿Qué características debe tener una iglesia? O la iglesia de Cristo, no es la iglesia del 18 de marzo, no. ¿Qué características debe tener la iglesia? La iglesia de Cristo. Número 1, la iglesia es un cuerpo, habla de unidad. ¿Alguien ha visto un brazo, un pie, una cabeza que anden por ahí caminando solos? No. Cristo habla de unidad. En el capítulo 17 de Juan, todo el capítulo 17 habla de la oración de Jesús. Incluso mi hermana Anita citó, creo que no lo citó ella. Si alguien les pregunta, ¿qué es la vida eterna? ¿Qué responderíamos? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo al que tú has enviado. Esa es la respuesta correcta. Oye, ¿qué es la vida eterna? Que conozcan a Dios verdadero y a Jesucristo. San Juan 17:3. Entonces, en esa oración del Señor, en ese capítulo 17, dice: yo estoy en ellos y tú en mí, que gocen de una unidad tan perfecta, que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amas tanto como me amas a mí. Bien, la iglesia, una característica de la iglesia es la unidad. ¿Qué me va a unir a mí con los de otro país? Cristo. Que si hablan, por ejemplo, mucho, o que si se comportan diferente a mí, que si comen diferente a mí, que si tienen más dinero que yo, menos dinero que yo, que si son más inteligentes que yo, menos inteligentes, lo único que nos va a unir es ¿quién? Cristo. Ya no hay judío, ya no hay gentil, ya no hay esclavo ni libre, no hay intelectual, ya no. Lo que nos une, ¿quién es? Cristo. Hagan todo lo posible por mantenerse ¿qué? Bien. Hermana Rebe, falleció alguien. ¿Qué hay que hacer de la iglesia? ¿Qué hay que hacer? ¿Quién? Apoyar. Hermana Nancy, ¿se ha machucado un dedo? ¿Y se dolerá todo el cuerpo? ¿O nada más el dedito? No, me imagino, si nos machucamos fuerte un dedo, todo el cuerpo, nos dolemos. Dijo el Señor que si uno de los miembros del cuerpo se duele, ¿qué deben de hacer todos? Dolerse. Miren, el día de hoy nos llegó un mensaje, el día de ayer, el día de hoy. ¿Se acuerdan de hace 15 días que hablé de los pastores que fallecieron calcinados? Hoy me llegó un mensaje diciéndome que ya habían llegado, después de tanto tiempo, los cuerpos calcinados a Tlaxcala, y que el hijo que había tenido 25% de quemadura en su cuerpo ya falleció ayer. Quedaron los dos jóvenes. Ahora vamos a entender una cosa. Esos dos jóvenes esperaban por lo menos con vida a su hermano, pero fallece. ¿Qué debe de hacer la iglesia? Hagan todo lo posible por mantenerse unidos. Incluso hay un canto que dice: unidos, unidos, en su nombre unidos. ¿Qué nos une? Cristo. Que porque no está aquí Fuchi, no. Que porque él es pentecostés, o él es bautista, o él es metodista, Fuchi, no. Eso no. Cuando venga el Señor no va a venir por una denominación. Me voy a llevar a los bautistas, voy a llevar a los pentecostés, voy a llevar. No. Me voy a llevar a los de México, a los de Guatemala, a los de Eco. No, va a venir por su iglesia. ¿Cuántos alaban a Dios? Primera característica de una iglesia, y la iglesia de Cristo es la unidad. Un ejemplo aquí. Esta es la iglesia. Todos tenemos diferentes formas de trabajar. Por ejemplo, el hermano que me dijo: hermano, a mí póngame de
albañil, así de remodelar, de hacer esto. Yo ahí me muevo, ahí me gusta. Otro hermano, a mí póngame esto, mire, yo soy bueno en esto. Hace 8 días no pudimos transmitir, proyectar. ¿Por qué, hermano Hilario? Por la computadora, bueno, tenía un pequeño detalle. Yo no sé de computadoras para arreglar. ¿Quién sabe? Pues usted. ¿A quién recurrir? ¿Usted la arregló? Ah, gloria a Dios. ¿Ya pudimos proyectar hoy? Sí. No todos. ¿Sabe arreglar computadoras? Ah, sí. Juan Isaías sabe arreglar computadoras. Pero si en la iglesia hay otro, no todos son albañiles, no todos. Pero hermano, ¿usted es enfermera? Hermana. Si hay ahorita, yo puedo decir, hermana, ¿podrá dar cursos de primeros auxilios? Sí, podrá, hermano. ¿Qué pasa ahorita, por ejemplo? Alguien se cae. ¿Quién está capacitada para dar primeros auxilios? Ya estoy capacitado. Tengo yo algo que me acredita, pero vivirlo. ¿Quién no ha vivido más? Hermano, ¿sabe cuándo son primeros infartos? ¿Cuándo es un preinfarto? ¿Qué pasa con la persona? El dolor del pecho y se irradia en el brazo. ¿Qué hay que hacer? Empezar a dar compresiones. Alguien se cayó, se cortó. ¿Qué hay que hacer? Hay que parar y soplar. Vamos a orar. Espérame. O sea, atiende el problema. ¿Me explico? O sea, hay situaciones que debemos analizar. Bien, hay otros, por ejemplo, que son de albañil, otros les encanta eso, trabajan, otros hablan, enseñan, por eso Pablo decía, ¿todos son maestros? No. ¿Todos enseñan? No. ¿Todos profetizan? No. ¿Todos hablan en lenguas, idiomas? No. Pero todos juntos trabajan unidos. Eso es la iglesia. Otra característica de la iglesia. ¿Han escuchado? Voy a regresar. Hermana Rebe, ¿ha escuchado decir? Yo lo he escuchado muchísimas veces. Decir, no hay iglesia perfecta, no hay iglesia santa. ¿Ha escuchado eso? Hermana Marilena, ¿ha escuchado eso? No hay iglesia santa, no hay iglesia perfecta. A ver, permíteme tantito, así como, permíteme corregirte tantito. Una característica de la iglesia es que santa, con excepción al sistema penitenciario, la cárcel, la iglesia es la única institución para personas que, o sea que en la iglesia tenemos homosexuales, lesbianas, ladrones, terroristas, tenemos narcotraficantes, secuestradores, hay de todo en la iglesia, de todo, en la iglesia de Cristo. Ahora bien, somos santos, que eso se nos quede grabado, porque Cristo es que santo. La novia es santificada por la santidad de quién. Es que no hay iglesia santa, la iglesia sí es santa. Lo que no hay son personas santas. La iglesia es perfecta, sí, la iglesia sí es perfecta, pero lo que no hay son miembros perfectos. ¿Quién hizo santa la iglesia? Cristo. ¿Quién la hizo perfecta? Cristo, no nosotros. Vean esto. Para los maridos, los que estamos casados, esto significa que ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Esta es una pequeña imagen. ¿Qué estaba pensando el Señor cuando estaba abrazando la cruz? ¿Qué estaba pensando el Señor cuando estaba en la cruz? En ti y en mí. Porque nos amó. Él entregó su vida por quién? Por ella. A fin de hacerla ¿qué?
¿Toda la iglesia es santa? Sí. Y dice aquí, Efesios 1:4, busquen esto, miren. Incluso antes de haber hecho el mundo, esto se llama predestinación. ¿Existe la palabra predestinación en la Biblia? Sí. Está en Romanos. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Un Dios que es santo, 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 ¿cómo nos podrá ver a nosotros? Que somos pecadores. Santos e intachables a sus ojos, pero ¿cómo? ¿Por medio de qué? De Cristo. ¿Entonces la iglesia sí es santa? Sí. ¿Por quién? Por Cristo. ¿La iglesia es perfecta? Sí, porque Cristo es ¿qué? Perfecto. Lo que no hay, o lo que no habemos, son hombres y mujeres ¿qué? Perfectos. Todos tenemos defectos. Si ustedes me miran a mí, tengo muchos defectos. Si yo los miro a ustedes, tienen muchos defectos. Otra característica. La iglesia es católica. ¡Pastor! Eso es el diablo, pastor. Escúchenme, por favor. Si existen sacerdotes católicos que los escuchan a ustedes decir eso, se van a reír de ustedes por su ignorancia. No sabes. Eres cristiano y no sabes. ¿Qué es la palabra católico? No es el católico romano. La palabra católica o católico es que universal, es decir, que está en todas partes de qué? La iglesia es católica, no católica romana de los ídolos, no, sino es católica porque es universal, está en todas partes del mundo. Es decir, cuando se lee el libro de Apocalipsis, dice, está dirigido a 7 iglesias específicas en Asia. Recuerden que las 7 iglesias que habla Apocalipsis están en Turquía. Háblale a Éfeso, a Tiatira, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Filadelfia, Laodicea. A esas 7 iglesias literales sí estaban en Turquía, en diferente lugar. Ahora, Hechos 9:31. La iglesia entonces tuvo paz por toda Judea, Galilea, Samaria. La iglesia es universal. Sí, vean este ejemplo. ¿Habrá iglesias acá? Esto es Sudáfrica. ¿Habrá iglesias ahí? ¿Habrá iglesias en Brasil? ¿En Chile? Esto es Marruecos, que acaba de temblar ayer. ¿Habrá iglesias en Marruecos? Esto es Europa. ¿Habrá iglesias acá en Centroamérica? ¿Habrá iglesias en Australia? Entonces la iglesia es ¿qué? ¿Cuál es el nombre? Somos católicos. De hecho, muchos no lo saben. No, es que a veces tenemos el concepto de que católico es romano. O sea, es que eres católico. A ver, voy a poner un ejemplo. No nuestra. La iglesia de Cristo es católica. Sí, porque está en qué? No romana. ¿Los judíos serán católicos? Sí, ¿por qué? Porque están qué? Los musulmanes serán católicos. ¿Por qué? Porque están en todas partes. Católico se entiende por universal. Ay, pastor, no sabía eso. Bueno, ya lo sabe. No es católico romano. Ahora, los católicos romanos serán católicos. Sí, pues están en todos lados. En cada pueblo, en cada ciudad, ellos están ahí, tienen sus capillas. Bien, me di a entender que la iglesia de Cristo es católica. ¿Por qué es católica? No me vayan a salir que se me persigan. Pastor, ¿cómo ya somos católicos? No estoy hablando de ese catolicismo romano. Vuelvo a regresar otra vez. Regreso.
La iglesia es católica, no la católica romana, sino es universal. Es decir, está en todas partes. Esa es una característica de la iglesia, de Cristo. No solamente, ay no, nada más hay aquí en México y en ninguna parte del mundo hay. No, sí hay. E incluso aquí en China, que hay 1.300 millones de habitantes, y aquí en la India 1.200 millones de habitantes. O sea, ¿aquí dónde está la persecución? Aquí, en China, en China, en la India, en esta zona es la persecución. Acá está Corea del Norte, donde cualquiera que sea cristiano, con todo. Y acá nosotros que estamos en México, bien relajados. Acá es donde está la persecución. China, la India, en estos países, Corea del Norte. Acá, en lo que es Medio Oriente, Irak, Irán, Turquía, Arabia Saudita, toda esta zona, ser cristiano. Aquí está Israel. Miren si se alcanza a ver apenas si se ve un pequeño puntito. Esto es Israel, rodeado por 120 millones de musulmanes. Yo les pregunto, ¿habrá mucho por qué predicar? Si somos 8.000 millones de habitantes, 8.000. Y todavía hay países que falta llevar el evangelio. ¿Cuántos alaban a Dios? Ahora sí, hermana Dulce, ¿la iglesia es católica? ¿La iglesia de Cristo es católica? Hay un proverbio que dice, el que gana almas es... Si usted está con un católico romano, también soy católica, fíjate. Ay, sí, yo, ¿tú también estás con María? Sí, también estoy con María. Ella no intercede por nosotros. Ah, entonces no eres católica. No, sí, soy católica porque la iglesia de Cristo es universal. Está en todos lados. ¿Me estoy dando a entender, hermana Dulce? Pero si los agarra un sacerdote o alguien que sepa catolicismo romano, ¿tú eres católica? No, ¿cómo crees? Dios me libre. Se va a reír de usted por su falta de conocimiento. ¿Me explico aquí? Entonces, me di a entender ahora, hermana Lucía, no va a decir, ya nos hicimos católicos. No. Pero sí me estoy dando a entender, hermano. No, donde me salgan después, pastor, están tocando las campanas, voy allá. La iglesia es apostólica. Ya somos apostólicos, católicos romanos, apostólicos. ¿Por qué es apostólica? Es decir, creemos en qué? En el Antiguo y Nuevo Testamento. Existen iglesias que no predican el Antiguo Testamento. No lo predican, no creen que eso ya fue obsoleto. No. La Escritura dice en Efesios 2:20, juntos constituimos ¿qué? Su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de ¿quién? De los apóstoles. ¿Y quién más? De los profetas. Es decir, que en la iglesia, el Antiguo Testamento, acá, bueno, ustedes me ven, ese es el Antiguo Testamento. Estamos edificados sobre el Antiguo Testamento, que son los profetas, y el Nuevo Testamento, que están los apóstoles. Es decir, si nosotros predicamos, vamos a hablar, sí, de los que dijeron los apóstoles, pero los apóstoles se basaron en los profetas. Voy a hacer una pregunta. Hermano Eleazar, dígame cómo iba a morir el Señor, cómo iba a aparecer, en qué pasaje del Antiguo Testamento está. Isaías 53. El siervo suplente. Si yo no predico del Antiguo Testamento y digo que fue obsoleto, la iglesia hay una iglesia en el Nuevo Testamento, la iglesia de Berea. Cada que Pablo predicaba o enseñaba,
Dice que la iglesia de Berea abría las escrituras, pero ¿cuáles si no había el Nuevo Testamento? Las antiguas. Abrían las antiguas para ver lo que decían, si era cierto. No solamente predicamos el Nuevo Testamento, sino también el Antiguo Testamento, que está edificada la iglesia sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y ojo, y la principal piedra es que Cristo mismo. ¿Ya conocen la palabra que es cristocéntrica? ¿Qué quiere decir qué es cristocéntrico? ¿Se acuerdan de eso? Ver a Cristo en cada pasaje, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? ¿Dónde está Cristo? Hermana Yoris, ¿alguna duda hasta aquí? Hermana Yoris, usted. Dígame una característica de la iglesia. A ver, están viendo. Dije 4 características de la iglesia. Dígame. Hermana Susana, dígame una. La iglesia es que la iglesia es que un cuerpo está unida. Bien. ¿Qué nos une? ¿Qué nos une? O sea que ya no hay judíos, ya no hay gentiles, ya no hay ricos ni pobres. ¿Hay qué? De todos. Pero lo que nos une, ¿quién es?